Amigos, primero que nada, buenos días. Estoy muy emocionado. Sé que hay una montaña de ropa gigantesca acá atrás. Estamos haciendo lavandería en estos días. Por fin tengo una lavadora. Pero por fin tengo también Alan Wake 2. Yo lo sé. Estábamos en un periodo jugando Sea of Stars, pero hermano no podía resistirme. Fue una oferta en Epic Games. Dije, el momento. El momento y hagámoslo. Hagámoslo. Ahora bien, 13 años. 13 años de esto. Es una cosa absurda, pero increíble a la vez. Vamos a ver cómo se ve esto primero. ¿Cómo se ve esto primero? Se escucha súper bien. ¿Cómo se ve esto? Va a Se empezar a escucha hacer un súper bien. eco horrible. Va a empezar a ser un eco. Ya está. Pero bueno, en fin. Vamos a poner el dashboard acá. Y hermano, no puedo decir más. Vamos a empezar esto. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción de todo esto! ¡Qué emoción, hermano! Probé un poquito. También estoy jugando con el control Elite. Entonces vamos a tratar de disfrutar esto lo más pronto posible. Idioma lo dejé inglés. Recuerdo que el anterior hace 13 años lo jugué en español, pero no me quiero arriesgar a que sea no español Latinoamérica. Entonces, mejor así. Mejor hagámoslo así. Vamos a cargar una nueva partida. Historia. Normal, difícil, normal. Vamos a jugarlo en normal. Como es. Como es. Porque si no, imagínense. Mm, un cafecito para iniciar el día. Desde tempranito. Con este amanecer que está viendo aquí al lado. Chulo, chulo, chulo. Mm, ok, consejos. Back to the beginning. Uf. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Ok. Se ve oscuro de a madres. Y soy un señor no nalgón. Ok. Déjenme ver primero, porque yo todo idiota no actualicé el stream y puse que estaba jugando Sea of Stars todavía. Pero ya quedó, creo yo. Ya quedó. Uy.
recuerdo aún el primero, en donde había como mucho tema con el agua, mucho tema con el lago. Uy, la luz. Can you hear me? Come on, we should go. Already gone. Que se tienen que ir, ayúdenme. Soy un señor desnudo. Imagínense el frío que ha de hacer aquí. Esperen, esperen, esperen. Bueno, X. Mensajes de spam en el chat. Uy, ¿escuchan esas voces? Oh. Sigamos adelante, sigamos adelante. Uy. Esos sonidos en el headset me recuerdan a Hellblade. Ah, no mames. Va a haber jumpscares, aquí va a haber jumpscares. Va a haber jumpscares. Ah, ¿por qué sale el Alan Wake? Un árbol. No creo que sea buena idea pasar por ahí, hermano. Es como pasar por debajo de las escaleras. Pero bueno, vamos a pasar. Vamos a pasar. Uy, ya me está dando la opción de correr. Esto es malo. Sí, en efecto. Holy shit. Uy, ¿cómo se escucha esto, hermano? De miedo. Hay una casita. No quiero voltear porque siento que me están siguiendo. Mierda. ¡Ah! ¡Escapa! Ah, pues. Hemingway. Where's the rest of the stuff? I need to finish this. I'm coming. What the fuck? Esto es hermoso. Hermano, hasta se me quitó el sueño. Hasta se me quitó el sueño. Chulada. Me encanta, me encanta. Hey, kiddo. How are you?
I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, Night it's Springs. so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Oh, invitation. Holy shit. A ver. Güey, se ve genial. Bueno, sí se nota un poco el bajón. Digo, esta madre, cuando iba a salir recuerdo que había... Tengo un suéter I should take a navideño. look at that map. Ya voy, ya voy. Sí hacía mucha alusión a que se iba a ver más feo. O que no me iba a correr, incluso porque tengo una 2060 ya, pobrecita. Pero incluso decía, no, pues voy a actualizar para poder jugar esta maravilla bien. Y no va mal, no va mal. Sí va en bajas, creo yo. Sí va como intercalado entre bajas, medias y algunas altas. Según esto es la actualización óptima que tiene que tiene Nvidia. Si se ve así en bajas o bajas medias, no me quiero imaginar cómo se vería en ultra o lo más alto posible. Qué chulada. Qué chulada. A ver, veamos el mapa entonces. El mapa muestra ubicaciones claves en el área. The Cauldron Lake. Puto logro me espantó, cabrón. Ok. Ok, se ve muy como muy literal el mapa. O sea, no se ve como mapa de juego. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Hey, over here. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué? Hey there. Agent Casey, right? Ey. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, When are those damn feds gonna show up, Mulligan? Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? A
A ver, necesitaría un informe. ¿Testigos del crimen? Mejor testigos del crimen. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I Okay. wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Ahí se ve genial. Revisemos el cadáver. Venga. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him Ese cabrón They es... got it, Thornton. Ese Thornton es... Así. Ojalá saquen un personaje tan entrañable como lo era Billy. What can you tell us about the crime scene? Tell him about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are las some facciones, ¿ya vieron? organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Ok. Listo. Venga. Vámonos. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Shut up, Thornton. They can still hear you. I'm just saying. You know I'm usually a calm person. Yoga 3 times a week. But these goddamn city folk always think they know everything. It gets on my fucking nerves. Shut up. Shut up. Shut up. For fuck's sake. Estas vistas. Se ve increíble, hermano. Increíble. No puedo esperar. O sea, yo no quiero tener más razón porque estoy ahorrando para actualizar la PC. Pero esto es algo que no me esperaba para nada. Para yo querer actualizar aún así más rápido esto. Vamos a tomar una pequeña foto. Subir esto que estamos en stream. A ver. Listo. Marcando que estamos en stream. Estamos listos para seguir. A ver hasta dónde llegamos. Vamos a darle. Chulada. Sigamos por acá.
Ah, no, era por ahí venimos. Por ahí venimos. Entonces, ¿por aquí? Sí, es por acá. I need to think through the facts of the case. Tablero del caso. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Ah, claro, es como un estado The zen. facts are on the board. Como un estado zen. A ver, tablero del caso. Everything we know about the previous murders. Ok, Worth taking another look. ok. Aquí somos detectivos, detectives. Veamos. El tablero del caso. Para moverme y acercar la imagen. Listo. A ver. Los asesinatos anteriores. Ajá, como regresamos, dice, hubo una serie de asesinatos cerca de la localidad de Prairie Falls. La investigación de las conexiones ayudará a encontrar al asesino. Método de asesinato. Diferencia sutil en los asesinatos. El único punto de común en los cadáveres. La hinchazón. La hinchazón se puede provocar por varios factores. Pero no la causa de muerte, traumatismo de exposición al agua. Postmortem. Perfil del asesino. Tatuajes de postmortem del cadáver. Los objetivos del asesino tienen rasgos comunes, distinguibles. ¿Qué? Traumatismo táctico. ¿Qué? Torácico. Ah, con técnicas parecidas a las de la carnicería de animales. Ah. Estaban hinchados. Cuchillo profundo. Y estos son las víctimas. Dice Ted Lane. Dentista, heridas punzantes, hinchazón, hematomas. Wendy Davis, maestra, cadáver hinchado, heridas grandes en el tórax. Y Percy Wolf, que supongo que es el viejito que teníamos en el inicio. Tenía hematomas, corazón extraído y tatuajes extraños. Ok. Vamos a ver los objetivos. Ir a la escena del crimen, encontrar con el oficial Thornton en la tienda general. Casos. No tengo nada. El mapa. Ok, esto es como una parte zen donde puedo ver como que las pruebas que llego a tener. Entonces, hay fotos de la hija. Esta es la hija. Ok. Ajá, esta es como que la radio y demás, el mapa. Creo que lo más importante solo es el tablero. Conforme vayamos, esto sí lo vi en un review. Seguramente aquí vamos a ir poniendo todas las pistas y demás y vamos a jugar al detective. Entonces, quiero pensar yo que ya no hay más cosas. Ya le dimos todo lo que tenemos que darle. Y y pues listo. I see you're already Vamos. hard at work, Anderson. Close to cracking it. We're just No getting pausa el juego. started. Ten cuidado con las amenazas Let's head down cercanas. the hill Ok. to the crime scene. Muy bien. No pausa el juego. Vamos para tenerlo ahí en perspectiva. Entonces, a ver. Aquí esto no se puede explorar. Ok. Vamos para acá. Vamos a investigar. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Ok. Dice, caos en Colorado Lake, incidentes en las cabañas de alquiler, masculinos no identificados atacan a turistas. También una velada idílica de comida a la parrilla, ajá, un asaltante misterioso ataca a los visitantes, 3 heridos, la policía, los los testigos del crimen están conmocionados, uno de ellos afirmó, otros testigos, básicamente todo lo que está pasando, ¿no? Se encontró un Doberman desaparecido en el sendero. ¿El senderismo te ayuda a evitar la depresión? Puede que sí. Puro brilla por el sol. Pero los meses grises de otoño llegarán pronto. Esos días deprimentes están a la vuelta de la esquina.
¿Comenzaste a tomar tu vitamina D? Seguro que no. Pero para que los pienses que debe de existir otra forma de conseguirla, tenemos buenas noticias. Se demostró que el senderismo trae muchos beneficios para la salud mental y emocional. No esperes más y sal a dar un paseo. Y no olvides llevar una linterna por si oscurece. Es una referencia también al tema del primer, bueno, del juego como tal, de echar la linterna. Ahí toda la familia de Saudi Upton se emocionó hasta las lágrimas cuando ganó la campeona virtual de pastelerías de Brayford. Sí me gustaría como leer todo esto porque siento que tiene lore el juego pasado o algo así, seguramente. O tal vez me estoy inventando paja y media. Pero bueno, vamos a seguir. Perdón que me ponga a leer cosas que encuentro en el piso. Casey. Andamos aquí chambeando duro. Me encantan las expresiones del juego. Me encantan las expresiones faciales de los personajes. A ver. Stairs are out. You okay to jump down? Not that old. Holy shit. Yo escuché cómo te crujió una rodilla, Mimai. Mirror Peak. Dice... La montaña majestuosa a la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo correcto, la belleza se refleja sobre la superficie plácida del lago, espejada en toda su gloria invertida. Nice. Yo al principio, en el primer juego, creía que Bright Falls solo era un invento de la mente de Alan. Y ya. Porque recuerdo que en el primer juego, Alan escribió toda su historia. Y eran los que encontrabas en las hojas del manuscrito. There's too much sky. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Ah, ok. Tú puedes moverte a tu placer. Eso está cool. Puedes sacar el mapa para guiarte. Ah, cambias inmediatamente aquí. Pero no... Ok. Ajá. Ok. Va. Ajá. Mortal Falls, esta hazaña imponente de la naturaleza revivirá el espíritu como reanima lo salvaje. Las aguas arremolinadas y estrendosas al pie de las cascadas parecen un mortero y pilón, casi como lo que dice que usaba la bruja de Cauldron Lake para viajar por el cielo nocturno. Es que este tipo de cosas, hermano, este tipo de cosas es del primer juego. La bruja, creo yo que era la misma que salía en el primer juego, que te daba la llave de la cabaña a la que iba Alan y su mujer. Ah, perro, me espantaste. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Not a bad place to get murdered. Y me voy a ir otra vez, perrote. I'll be back in a second. Chinga tu madre. Es una subidota. Pero creo que ya no puedo pasar. Ok. Ya entendí. Ya entendí. Entonces, si aquí le ponemos... Ajá. Es que... Exacto. Ya dimos la vuelta por ahí. Entonces creo que ya. Es todo. No olvides que tienes acceso rápido a mapas sin entrar al lugar mental. Anderson. No, puto. Vámonos. FBI, open up. ¿Ves eso? Y es lo primero que se me viene a la mente. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me.
Holy I shit. think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Ok, puedo ir por acá y él está... Ok, vamos por el otro camino para ver qué hay. A ver... Veámoslo. Watch hot. Por acá que... A ver, vamos a ver. Aquí ya estaría bajando... Ajá, la cabaña de la bruja. El lugar del crimen está de este lado. Ok. Can't go any further. Water's too deep. Aquí hay algo. Ah, sí tengo... Sí tengo la... Ah, no mames. Se esquiva igual. Se esquiva igual que en el primer... Wow, me mamaba. Cuando ya le sabía mucho al primer juego y me lo acabé en difícil y todo el pedo, este... Era fan de esquivar a los malos con estas madres, hacerles como el bailecito de Está muy cagado. Bueno, por aquí encontramos munición. Creo que de este lado no hay más, ¿o sí? Ah, sí. Aquí está la cabaña. Dice, The Witch... The Witch Hut. Aquí vivió la bruja de Connor Lake. Cuidado, puede que su espíritu aún ronde por el lugar. Ah, te pasas... Ay, cabrón, no mames. No hagas eso. Pues creo que no hay ni madres. A ver. No. Creo que no hay ni madres. Solo suena todo bien culero. Hay una soga. Se ve nueva. ¿Le puedo tomar foto? Aquí hubo chanchullo. Ah, los ruidos son una cosa... Aquí hay una sillita, ¿eh? Aquí hubo algo. Mira, sí. Dice viernes. Hoy Mitch me dijo que su familia se mudará lejos. Es horrible. Todavía ni le dije que me gusta. ¿Para qué? Dijo que sus padres quieren empleos mejores y una escuela mejor para ella en una gran ciudad. Creo que está bien. ¿Quién quiere quedarse en la mierda de Great Falls? Eso fue el viernes. El sábado, quién sabe qué pasó. El domingo, se lo dije y contestó, gracias. Me quiero matar. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Lunes. Me escapé otra vez anoche. Fui a la casa grande del lago en lugar de quedarme a mirarla desde aquí como siempre. A la mierda todo. En fin, ahí pasa algo raro. Voy a descubrir qué es. Regresaré mañana con mejor equipo. Seguro puedo encontrar una forma de entrar y tomar fotos. Será épico. Ok, ¿de quién será ese diario? Se ve que era alguien joven. Alguien jovenzuelo. Y que le declaró su amor a Is a that la a chica. kid's lunchbox? ¿Cuál? Ah, este. An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Sé que las cosas aquí a veces se ponen un poco raras, pero si alguna vez sientes miedo, recuerda que Alan nos protege. Uy, eso está extraño. ¿Qué es esto? Fragmentos del manuscrito. ¿Serán las mismas hojas del primer juego? Ok, esto sí me lo marca. Los fragmentos de memoria se pueden usar para mejorar armas en el lugar mental. ¿Qué? Ok. No, pues no mames, ocupo 18. Gracias. Tengo uno.
finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Ah, puede que sí, puede que sí. Nah. La nota de adentro menciona a Alan Wake. ¿Qué diablos es esto? Ok. Está cool esto. Bueno, necesito un chingo de más piezas para mejorar esto. Eso es un hecho. Entonces, vamos a ver, ir a la escena del crimen. Ajá. Ok, el mapa, mejora de arma, 1. Pero es que nada más. O sea, sí me deja mejorarla, pero sí tengo un chingo de estos fragmentos. Ok. Muy bien. No entiendo por qué eso no es una pista, lo de la carta. A lo mejor no aporta nada, pero quién sabe. Voy a cerrar la ventana. Porque sí, yo creo que sí. No sé. Ahí está. Porque sí, me veo ahí medio pagadón. Ok, ya encontré una primera pista. Vamos a lo que sigue. Cómo rechina esta madre. Y aquí no hay pistas, curiosamente. Oh, me dio hipo, carajo. Ok. Ya investigamos esa parte de la cabaña de la bruja, el pequeño campamento que está acá. Entonces solo hace falta ir a la tienda general, donde se supone que está el Thornton. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Ah, un Thanks, nepe. Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Coloca una imagen clave en el tablero del caso y empieza una nueva línea de investigación. Se encontró otro cadáver, ajá, coincide, averigua, esto está vinculado a los asesinatos que vimos investigar. Clave aparece una pregunta nueva. Abre el tablero para ver los objetivos. Ahora puedes recorrer el tablero en caso del caso o salir para completar este objetivo.
Ok. Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. A ver. Aplicar a las pistas recientes descubiertas se pueden aplicar a la pregunta abierta. Sí, pues sí. Coincide con los asesinatos anteriores. No. Exigieron el corazón, pero lo dejaron en la mesa cerca del cadáver e interrumpieron el asesinato. Ah, ok, sí tienen que dejar Heart eso. removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Las pistas resolvieron la pregunta abierta, desbloquearon la deducción. A medida que avanza la investigación, se desbloquean más preguntas y se actualizan los objetivos. Perdón, mis gatos están maullando muy fuerte. Ok. La víctima, él o los asesinos. Pulsa para los objetivos actualizados. Averiguar más sobre la víctima, averiguar más sobre el asesino. Ok. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Recuerdo que el juego habrá salido. Habla con la gente y examina los alrededores para descubrir más pistas. Este idiota no tiene más información. Vamos a buscar. Large amount of blood on the table. The victim died here. Oh, sí. ¿Estás viendo? No mames. Multiple people were here. Multiple killers? Hey. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. ¿Qué pasó cuando lo despidieron? Así que está desaparecido desde el 2010. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending.
Oh, por Dios. O sea, todo conecta con las cosas que ocurrieron en el primer juego. A ver, ¿qué es esto? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. A ver. Sobre la gente, parece que nuestra víctima no era estable a nivel mental. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Ok. Y pero murió hasta ahora. Eso está raro. Pasó todo el demás tiempo. Ok. Masa salpicada de mucha sangre. Fue todo hecho un desastre y varios pares de huellas. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. ¿Premeditado o espontáneo? ¿Había guardia aquí? ¿Tomaban algo fresco mientras esperaban a la víctima? Yeah. They planned for the murder to happen here. Ajá. Passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Ajá, es lo mismo que yo digo. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Usa los perfiles en el lugar mental de Saga para saber lo que piensan sospechosos y víctimas. Con la intuición, Saga descubre pistas nuevas cuando hace perfil de personas de interés. Persona desaparecida. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Asesinato Nightingale ritual. was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. Ajá, They muy didn't see bien. him as a person. Sí, More detectivisco. like a container for something. Soy un detective. Ok, ¿ya está? Agent Nightingale No, has ya been MIA for 13 lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake. This mug always cheers me up. Not the worst mother. Ok, me gusta el tema de esto. Me gusta cómo juega, como que somos nosotros los detectives. Me gusta mucho. The Vámonos. lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just
I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. La linterna. It's not that complicated. Okay. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Nadie. Lots of questions. Muchos. Lots of answers for us to find. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Creo que ya es todo. A ver, veamos de este lado. Nada. Pasemos por acá. Ah, aquí está. Lunes. Detectó actividad sospechosa. El jardinero creyó que vio movimiento en los arbustos. Se encontraron huellas en el área. Pero el jardinero arruinó nota mental. Hay que entrenarlo. Nada que informar. Algunos animales, todo normal. Hay cazadores de noche, furtivos. Escuché disparos. No eran los nuestros. Debo vigilar a esa gente. Podrían encontrarse con algo que lo supere. Ah, las lavadoras. Lavadoras y secadoras. Aquí ya es para salir. Vamos a ver si de este lado puedo salir también. Bueno, no puedo ni pasar. Creo ya que aquí no hay nada más. Creo. Me encantan estos juegos de exploración. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Puedo darle por acá. General Store. Según yo, ajá, por aquí es como el mismo camino, pero como para no dar la vuelta. Nos vamos a dar un vistazo rápido y ya de ahí ya nos regresamos a donde íbamos. Sí, aquí es donde The estaba. lunchbox again. Ah. Who's leaving these out here? Recuerda que solo fue un mal día, no es toda tu vida, pero si tienes un buen día, ignora todo esto. Está curioso que tenga que encontrar todas estas. Me imagino que estos son los coleccionables del juego, pero también sirven como pistas. Entonces está curioso. Porque creo que puedo mejorar las armas. O sea, puedo mejorar las armas con esto, pero... Pero tampoco es como que... Tampoco es como que algo muy... Que tenga mucho sentido, vaya. Pero bueno, es un juego. Tampoco es que deba de tener. Ya vi que dices lo mismo siempre que me ves. I'll be back in a second. Roger. Otra. ¿Qué te parece el tejido héroe? Héroe, lo mandaré hacer solo para ti. Fragmentos del manuscrito. Que dice ovnis y otros, guía definitiva para avistar objetos voladores no identificados. Escribo esto si vuelve a pasar y olvido. Volví a sentir lo mismo. Empezó a la 1:15 después de haber una alma en el porche del remolque, así que metí el auto y con...
Una noche estrellada sin luna, como sospechaba, me hizo pasar Rainfall hasta Condon Lake. Traté de encontrar un lugar exacto, la emoción correcta. El miedo ayudaría, pero no. Y esta vez no. Siento frustración y también alivio. Examiné el cielo para encontrar formas de objetos, pero nada. Sin embargo, al abrir, cerrar los ojos varias veces, me pareció entrever la imagen de un octaedro, pero desapareció enseguida. Cuando estaba por regresar, sentí que alguien me observaba. Estaba allí, pero no del todo. Es él, lo sé. Sabes que estoy cada vez más cerca. Creo que voy por el buen camino. Tenía razón al venir en Bright Falls. Qué loco. Ok. Definitivamente es súper explorable esto. Y me parece que debe de haber varias loncheras por todo el juego. Pensé que creo que por aquí puedo subir. Pensé... Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. No, yo tampoco entendí esa chingadera que acaba de decir. Ok, por aquí creo que se acaba el camino. Ajá, justo. Ok. Ok. Ya no hay más, ni una loncherita. Seguros. Bueno, no hay loncheras. Pensé que me iba a decir que había una lonchera ella cada vez más. Así como... Como más... Me iba a decir como más así, dónde estaban las loncheras y demás, pero ya vi que no. O sea, que iba a ser más fácil. Cállate a la verga, yo sé lo que hago. Aquí estamos. Esto. Aquí estaba el refugio de estos manes. Lo encontramos. Confusión, sigue los pasos, lavarse las manos, descongelar pollo, dormir una siesta. ¿Ok? Suena como un típico domingo. Suena como un típico domingo. Señales. Señales por todos lados de los triángulos. Parece ser algo importante. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Un sueño que tuviste, ¿eh? Por todos lados hay triángulos, entonces... Está como muy obvio, ¿no? Ok. Queridos intrusos, esta es una advertencia. Dicen que algo es una caldera que se formó por una erupción volcánica. Los sonidos no pasó. Y si no es verdad, si es algo más, algo menos natural y mucho más artificial deliberado. Creo que el lago no se formó, se diseñó y tiene un propósito. El lago es un escondite bajo la superficie, calma. Ya sea una maquinaria secreta lista para activarse con un botón y la gente que lo tiene. Está en esa casa grande junto al lago y prepara todo, lo sé. Primer dibujo, línea del agua. La verdadera caldera la causó un volcán. Lava. Segundo dibujo, línea del agua. Estructural artificial, máquinas extrañas. Ok, y esto no lo puedo meter como pista. Ok, no hay nada más aquí. Solamente lo del inicio, por aquí ya pasé. No vas a abrir el refri. Que yo investigaría mucho más, ¿eh? Yo abriría todo, sacaría todo, tomaría todo como prueba. Madre mía. Ok, ya entendí. Primero es lávate las manos, descongela el pollo y duerme una siesta. Entonces, ok, ya entendí. Ya entendí. A ver. Primero es lavarme las manos. Lavarme las manos es ese triángulo.
Después, ok. I'm getting flashbacks. Cállate a la verga. Es... Remember Ohio? Sure. The North Side Slasher. Ah, But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. ok, es el triángulo así y el triángulo así. Vamos a ver. Es este, luego este es el que está casi este, y el último debe de ser el que está en el cuarto. Entonces vamos al cuarto a tomar una siesta, y es ese que está dividido de lado a lado. Ok. Venga, venga. Don't take anything if you are in one of the trees. Me vale verga, yo me lo llevo. Yo me lo llevo. ¿Qué era? Aparte ni siquiera vi qué era, cabrón. Genial, genial, genial. Qué bien diseñado está ese pedo. Ugh. No, pues no los pega. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. Ok. ¿No puedo abrir el inventario o algo así? Ahí está. Las ranuras de amuletos permiten colocar amuletos que mejoran las habilidades de Saga. Estas ranuras no admiten otros objetos. Esto que era paquete de baterías y parche de trauma. Venda adhesiva, restaura gran cantidad de vida y cargas para la linterna. Ok. Ok. Perfecto, pues down to the lake then. Down to the very lake. O hay algo aquí. No, hermano, qué buena idea fue iniciar comprar este juego. La verdad es que no llevamos ni una hora de juego y me encanta. Me encanta. Como que es el agua, no sé. Allá vamos a bajar al lago y hay esto. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Somos Nice el talking to FBI. you, too. Somos el FBI. Te voy a chingar hasta que me abras. Te voy a chingar como señora de mercado. Ah, ya no me deja. Ok, entonces ¿qué? ¿Rodear? ¿Toca rodear o qué? Por aquí es la casa de estos güeyes. No sé si por acá pueda subir. No. No me dio otro objetivo. ¿Y dónde está el pendejo de mi compañero? Casey. 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 Ahí está el imbécil.
Ven para acá, idiota. Vámonos. Welcome back, Anderson. Bueno, era seguirlo a él, no era por ahí. I will lead the way. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vi algo. Espera. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Es como un atajo para llegar aquí. No, ya lo hicimos, ya lo hicimos. No importa, no importa. Otra forma de llegar es curioso. Ok. Y ahora sí. Espera. Vete para allá. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Dice Watchfinder Station. Ya de aquí no puedo cruzar. Me mojé de a gratis. Bueno. Creo que no puedo pasar por ningún lado. Entonces... Did you get lost, Anderson? Ese verga me está cayendo mal. The trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Estaba abierto cuando estábamos en la visión del otro. Pero era el camino bloqueado. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Leámoslo ahora. A page full of text on one side. ¿Ah? Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Con Lines los scratched out and manuscritos. edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Damn. Esto se está poniendo cada vez más profundo. Someone's been watching us. Playing a sick Not the last. game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Averigua qué Either he pasó dropped con this page, or the killers left it for us. Ok, vamos a los perfiles. I should profile Nightingale about this page.
Tenemos nueva información. Vamos a los perfiles. Nightingale. La página. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. O sea que había algo dentro de su cuerpo. La víctima era su propio equipo, era el agente especial del FBI llamado Robert Nightingale, que había desaparecido hace 13 años. Había desaparecido de la nada y justo asesinaron en un ritual sangriento y brutal el mismo día de su regreso. Y encima había encontrado una página con muchas palabras, era la primera que había aparecido, no la última. El primer paso hacia profundidades aterradores, verdades secretas temblaban más allá del umbral. La lectura de estas palabras, justo estas palabras, eran como una especie de mensaje. Alguien sabía que estaban aquí. No sé qué hacían. Alguien jugaba con todo esto. Lo hicieran adrede como una invitación. ¿Por qué no aceptaron? La audacia pura de un misterio imposible que se les presentaba aunque supieran que terminaría todo mal. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths, secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here, what they were doing. Someone playing a game with them, leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them, even if they knew it would end up hurting them. Okay. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Sí. Are we characters or the audience? Witnesses to their design? Hey, you made All it the back. above? Good. It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the Malas hill. experiencias con las llaves, hermano. No las agarres. No. Joder. Está bien. Está buena. Thanks. No lo puedo analizar Let's yo, get the ¿verdad? car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses.
the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. No, ya vamos. Es por acá abajo. Entiendo. Y por ahí era el shortcut que decía... No, entonces sí es por acá. Si es por acá, sí es por acá. Let's use it. ¿Cuál es la llave del atajo? Regresar a Great Falls, llevar al auto de vuelta a Great Falls. Sí, pero... ¿no había un atajo? Supongo que es más adelante. Vamos a ver. Good to see you still in one piece, Anderson. Aquí Forest está. can be a dangerous place. Quédate a la verga. Aquí está. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Sí. There's another lunchbox. Estamos todos juntos en esto, héroe. Que tengas un día heroico. Es como mensajes que te dejan o nos dejan a nosotros, los protagonistas. Está cool. Esto no es nada. Sigamos adelante. The notice. ¿Habrá habido más cosas ahí abajo? Creo. Sigamos adelante. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Vamos a ver qué hay. Creo que aquí no hay nada más. No hay nada más. Vamos a seguir. Ahí. Llave del atajo. Ok, ¿cuál es el camino que debo seguir? Creo que el de la derecha es el que nos lleva acá. Vámonos para acá entonces. Debe de haber algo. ¿Para qué hicieron este camino? Si no hay nada. Roger. Claro que sí, carajo. La fauna más exótica del noroeste del Pacífico. Al fin llegué a Control Lake. Fue fácil trepar la cerca con el equipo adecuado y las habilidades que por fortuna tengo. Próxima meta, avistar a la exótica y esquiva curruca acuática de pata plana. Casi es el final de temporada, pero ojalá que pueda verla en el comienzo del camino de regreso hacia el sur. Observé un comportamiento inquietante en las aves comunes del área. Parece que están inquietas y se reúnen alrededor del lago. No hay aves de rapiña cerca, pero el viento trae algunos sonidos extraños. Nada que pueda reconocer o explicar. Me preocupa un poco. Quizás deba encontrar otro lugar, otro más seguro. Los sonidos se acercan. Vine tierra adentro. El follaje es impresionante. Debo regresar en otoño. No puedo evitar detenerme a dibujar este maravilloso arce enredadera. Me encanta cómo cuelga la barba de Matusalén. Por eso los árboles son mejores que las personas. Ya que mencioné a las personas hace un rato, vi a un tipo borracho que se tambaleaba por el bosque, hacía cosas muy raras. Seguro se había drogado. No me acerqué demasiado. Quizás debería buscar otro lugar. Qué insoportable. Después de ver este tipo raro, decidí moverme del lugar y subí por la montaña. Encontré un mirador alucinante para acampar, pero me interesa más la mélica de Alaska. Invasiva, pero comestible, además de muy sabrosa.
Hace unos 10 minutos empecé a escuchar lobos o perros salvajes, creo. No era un sonido normal. ¿Tendrán rabia? Quiero irme, pero sé que está por poner el sol. Y se me murió mi teléfono de mierda. Me esconderé en la carpa. Ojalá se vayan. Hay algo muy raro en este lugar. Este bro murió, ¿verdad? Es como... No lo tomas como pista. Estaría cool que lo dejaras como algún como algún tipo de... Ya sabes, como algún tipo de... de pista que puedas tomar o algo así, porque se ve que son como personajes o, o puede que sea alguien en específico que haya dejado información al respecto. Ay, pensé que me había trabado, me espanté. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Vámonos ya. Vámonos a la virgue. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? Miren, Bright Falls. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Qué chulo. Qué hermoso se ve, hermano. Se los digo, no puedo esperar para tener algo más. Algo más. O sea, una mejor máquina para correr esto. En serio. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Señores de espalda siempre me atrapan. ¿Qué hubo, doña? ¡Anda! Ah, perdón. ¡Anda! Puede pasar. Dead end. Can't open this with my bare hands. No, necesito algo. ¿Saben? Como que el sistema de acercamiento, de cerraduras y todo, como que me recuerda un poco al Resident Evil, al 7, al nuevo, a los dos nuevos últimos. Y ese es otro juego que también estaría bueno ver en stream, que ahí tengo en espera. Pero primero démosle totalmente a este, que es una chuladota. So sleepy. Ay. Just a few more days. Pasó, campeón. Etherwood Palace Lodge. Es como el hotel. Hola, señora. ¿Qué hay aquí atrás? I can't force it open. Hay muchos rincones que investigar. Hay muchas cosas que hacer. Restaurante. ¡Eje! How are you doing? ¿Qué hubo? Tiene tumbado. Tiene tumbado. Dale. Dale, don, dale. Ah, no, eso ya es más como ballet. No sé. Erca, primo, ¿cómo estás? Sí. Vamos a bailar, pues, vamos a bailar. Papa con arroz, tiriri. Papa con arroz, tiriri. Papa con arroz, tiriri.
No me mires así, cabrón, que me desconecto. Órale. Rest easy, buddy. Bueno, no creo que sienta mucho ahorita, ahorita que lo estás agarrando, pero bueno, se agradece el cariño animal. Ah, ¿esta es la sala? Ok, este es nuestro cuarto, por así decirlo. O sea, es lo mismo. Nada más que es aquí, como que la sala verdadera, por así decirlo. Ah, buen detalle. O sea, ellos se están quedando aquí. Ok. ¿Por qué lo dejas tan abierto así a que todo el mundo se meta? Es información valiosa. Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele. Te vaya a tarar. Cómo me duele. Está bien loco ese cabrón. Me cae bien. Bueno. Vamos a meternos aquí a la recepción a saludar a mi compa. ¿Qué hubo? No dice nada. Ya está harto mi padre. Que se chambear mi perro. Welcome back, Anderson. Ese cabrón neta me tiene hasta la madre, con su welcome back, Anderson. Roger. Fairy times. Está cool como te puedes meter al agua y todo. ¿Será la misma cafetería a la que llegamos en el primer juego? Creo que sí. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Okay. What have you had? Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float, will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float for sure. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect really. It is the finest entertainment a town I think like I ours saw has to something. offer. The happiest day of the It'll year. only take a minute. Like Christmas. Always here. But better. Well, I certainly hope so. Yeah, it's still tiny. Hey, how's it going? Hey, my fella. Interesting guest lately? Any good finds? Zilch, but someone left a gross surprise under their bed for housekeeping. They were nuts. So, that's what all that screaming was about? Either that, or the couple on their honeymoon. Y ahí hablan sobre los turistas que vieron el asesinato y salieron con vida. Una pintura. Mercedo won't roll over on the issues. Ok. Hay periodo de elección. Una camionetilla. Aquí no se puede pasar. Vamos a ver de este lado. Reminder. All entrants for this annual deer hunt competition need to register by 15. The 15. ¿Puedo venir hasta acá? Genial. A ver, investiguemos un poquito más. Es como la jefatura, ¿no? Sí. Todavía no puedo pasar aquí. Supongo que voy a poder entrar en algún punto, pero ahorita no es el momento. Hermano, está inmenso esto. ¿Puedo ir para allá o me va a regresar? Sí, me va a regresar. Ya decía yo. Ya decía yo que sí estaba algo complejo. Veamos, veamos, veamos. Bank is closed for the Deer Fest. Hello, how are you? Good. Me encanta hacer esto en los juegos. Uy, una señal de los del tree. Medidor de la CFE.
Esperen un momento. Listo. Venga, pues vamos a seguir. Aquí ya nada más. Aquí hay un medidor justo que tiene esta coincidencia y creo que esta es la mentada cafetería. Who else to protect its citizens from the dangers of unsanitary conditions? Pues yo, güey. Claro. Venga. Yo creo que ya encontramos mucho. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Pues. Esperen. Vamos a seguir nada más acá primero. Ya no hay nada todavía. Puedo pasar por ahí. Y de este lado no hay mucho que decir. Ok. Yeah, that's exactly right. Ah, miren, con el mapa nuevo. Mansión. Puerta cerrada, punto de interés. Vamos allá atrás, entonces vamos a ver el punto de interés antes de seguir adelante. Claro, vamos a investigar. Aquí no hay prisa. Aquí no hay prisa. Venga. Man, it is sweaty in these suits, isn't it? Charlene, are you as comfortable as I am? You don't think the amount of hot Vamos en buena dirección, sí. Es aquí. ¿Será adentro? Pienso que sí. ¿Será aquí en la esquina? Baila esta cumbia, mueve la cintura. Ok, creo que no hay como tal un punto de interés aquí. Creo que no, creo que fuimos timados. Pues vamos a regresar a la parte donde estábamos. Y creo que ya, porque, ajá, conversación, opciones nuevas, es el diner. Ajá. Puerta cerrada, oficina del alguacil. Y aquí no hay mucho que decir. Con las manos al aire, griten con locura. Hey, hey. Tuvo Bob el constructor. Vamos a ver si le puedo echar un ojo a esa señal que había. En todo caso, pues. I need something to cut this.
Creo que debe haber un punto en donde me van a dar más cosas para romper eso, entonces está cool. Creo que es en esta justo. Pero no puedo pasar. Pretty nice day to be working outside. I don't envy the guy stuck on desk duty. This is where the action is. No es cierto, no seas chismosa. No es cierto, no seas chismosa. Puedo pasar por aquí. ¿Qué es esto? Ah, ya valieron verga. Ya cerré. No es cierto, venga, vamos a ver. Cállese, viejita. Cállese, señora. The passage of time is deceiving. The days of our lives are fleeting, And they end in the end. They end. Verga. Qué miedo. Yo paso. Yo paso. So, how have you been? I hear things are looking up for you. Oh, thank you. Yes, that's correct. My efforts are being rewarded in abundance. How lovely. I'm proud of you. Esas dos, arréstenlas, arréstenlas. Esas dos son raras. Arréstenlas. Che pueblo loco, hermano. Creo que solamente me faltó pasar por aquí. Ya era todo. Es lo mismo, ¿no? Better is better. Bueno. Ya solo, pues no hay entrada, así que yo creo que... ¿Me pasé ya? Es aquí. Oh, dear diner. We'll be here. Y es la misma. Can't believe that happened. Ahí está la rocola. Qué recuerdos, hermano. Hey, how you doing? Qué recuerdos. Sí, claro que puedes usar la rocola. Dice, la rocola no funciona. Esa pobre máquina vieja ya no soporta más reproducir una y otra vez la misma canción. Me encanta Coconut, como a todo el mundo, pero cambien de una vez. Uy, el baño donde nos dan la llave. Esos son los bookers. Hermano, pero tengo que ir al baño. Oh, sí. I feel bad for these guys. O sea, ¿me van a dar algo? ¿Qué? ¿Por acariciar cabezas de renos o qué? Bueno, sigamos. Ay, qué miedo. It doesn't budge. Estamos en el mismo baño donde estuvo Alan Wake hace 13 años. Lo recordaba más amplio. Bueno. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Yo. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Ella es sospechosa. ¿Por qué estaban en Condor Lake? ¿Pueden contarme lo que vieron? Vamos a empezar What were you doing suaves. at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Ay. Ay, perdón. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and
He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. ¿Por qué crees que era un culto? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. Aquí hay gato encerrado. A mí no me hacen pendejo. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Segura. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. I need to know more about the Cult of the Tree if I'm going to shut them down. Okay. Think. Okay. Nope. Yes. Okay. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more.
So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Ajá, atrapada. Mañosa. Told you not to keep that thing to me. Atrapada. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Se parece a la misma. Now, in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. No, va a pasar igual. Va a pasar lo mismo. Esto todo va a ser una locura mental. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Las expresiones faciales son una Practically locura. everyone will be wearing one. Good to know. Ok. No hay más, no hay más, no hay más. Creo yo que no hay más, no hay más, no hay más. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Got it. Got it. I can't get through this. Bueno. Creo yo que ya está todo. So, all set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, Okay. real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Okay. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. No lo creo, hermano. No lo creo. Ir a la sala de autopistas de la morgue. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped.
I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. Howdy. Agent. Okay. Andan tomando clases aquí. Huevos. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You only had a tour guide also. It's bear season. Yo voy a ver todo, me lo voy a chingar, Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Ya casi. Esta tercera vez esta semana que llevo el turno de noche y no hay café en la máquina. Si ves la última taza, prepara más café. Chet, odio decírtelo, pero debes tener un rostro que crezca barba si quieres usar el aceite. Sabes que la barba de Marco era demasiado suave para ser natural. ¿Qué marca usa? Ok. Correos personales de el FBI. Bueno, de los sheriffs. It's not opening. Se abren. Ok. They locked up an innocent man. Ok, por aquí no es. I swear I didn't do anything. Órale, pues. They're a lying bunch of bastards. Ay, perdón. ¿Qué dice? Sé que alguien de aquí se roba el papel higiénico, siempre lo cuento y falta un rollo todos los días. Aquí los robos se castigan con severidad. Maldición, es la oficina del alguacil. Un día de estos los agarraré con las manos en la masa y más vale que entiendan que los echaré. ¿Qué clase de demente cuenta los rollos de papel higiénico? Me parece que tienes demasiado tiempo libre. Cagado. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If ¿Qué es only esto? had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. But Ya, mucho cringe. Mucho cringe, mucho cringe. Okay. A ver los perfiles. Y ya, por último. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Más loot. No, no sirve de nada. Así que bajemos por acá. Más loot. Más y más loot. ¿Qué hubo? I can't force it open. Está muy oscuro, ¿no? Prendan la luz.
Okay. Let's take a look at outpatient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Y no hay nada más. No hay nada más. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Uh-huh. They did leave something inside his chest. Time to see what Nightingale's body can tell us. Venga, vamos a ver qué dice. Tórax abierto, en medio algo visible adentro. Oh. Okay. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? ¿Qué hay? Una hoja. Otra pieza del manuscrito. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Qué conveniente, ¿no? No, wait. What? Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Holy shit. La oficial, la que está en la puerta, ¿qué? Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Trata de quedarte en la luz para evitar que te detecten los enemigos. Ok.
He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Restaura un poco de vida. Si abandonas el refugio, se te atacas desde ahí. Mientras estás en combate, no estarás disponible. Go. ¡Corre! Vanished. Fin del capítulo. ¡Wow! Es como una serie. Damn. Bueno, creo que es un momento perfecto para terminar el stream de hoy. Duró bien. Dura como 1 hora y cacho, casi 2 horas el capítulo. Wow, impresionante. Qué juegazo, hermanos. Estamos ante una joya. Una joya. Me encanta. Me encanta. Muy crepúsculo, muy crepúsculo. Bueno, creo que ya, ¿no? Ya puede acabar esto. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Ok, muy bien. Vamos a dejarlo por aquí. Y ya después seguiremos. Pero no puedes guardar, supongo. Invitation. Nada. Perfectísimo. Pues hasta aquí lo dejamos. El día de hoy. Muchas gracias por estar por acá. Y pues nada. Vamos a seguir en este thriller de terror psicológico. Está loquísimo. Nada. Yo fui el Tony. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.